Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer este primer rato de oración del retiro. Y lo hacemos en el contexto en el que estamos ya viviendo. Hemos terminado hace unos días la novena de la Inmaculada. Vivimos ya en ese tiempo de Adviento que marcará, lógicamente, estas meditaciones, porque es lógico que nos metamos en este tiempo, ¿no? Pues preparándonos para la venida del Señor, y que nos fijemos, y así lo haremos en el retiro, nos fijemos mucho en nuestra Madre Santa María. Ya lo hemos hecho durante los días de la novena, seguramente en alguna pequeña cosa tú has crecido en amor a la Virgen, quizás hayas mejorado el rosario, quizás hayas ofrecido a la Virgen cada día algo, o han sido días también, pues lógicamente muy apostólicos, también con gente a la que hemos hablado, hemos tratado, amigas que han podido acercarse un poquito más a Dios a través de María. Esa es nuestra vida, esa es nuestra vida. De alguna manera estamos rondando siempre estas cosas, ¿no? Porque entendemos, por otra parte, que tenemos que vivir pues muy cerquita de Dios, ¿no? Que nuestra misión en la tierra tiene tanto que ver con esto, ¿no? Es decir, traer a Dios, dar a Dios, llevar a la gente a Dios, ser nosotros, lógicamente, también muy hombres y mujeres muy enamorados de Dios. Y como te digo, pues aprovechamos estas oraciones de hoy para fijarnos en este tiempo de Adviento, en María Santísima. Y quería hoy, concretamente, que nos paráramos esta primera meditación en viendo a María como modelo de fe y como modelo también en el espíritu de servicio. Y quizás vale la pena que nos paremos que nos fijemos en ese encuentro de María con su pariente Isabel, en la que, bien recuerdas, toda la escena te la sabes de memoria, pero en la que María va con esa actitud de servicio a estar con su pariente, porque sabe que lleva ya un tiempo de embarazo y seguramente necesitaba ayuda. Ella ya había recibido la llamada de Dios, en su seno ya estaba el niño Dios, y abierta como estaba ella al querer divino, obedece a Dios. Fíjate que el ángel le anuncia, le dice, simplemente le comunica, mejor dicho, que su pariente estaba ya, Isabel estaba ya, pues embarazada, ¿no? Cosa que era raro porque era estéril, pero bueno, un milagro de Dios, algo de Dios. Y María nos enseña, pues eso, ¿no? Inmediatamente lo que piensa no es en ella, sino en aquella mujer, en Isabel, mujer mayor. Y coge al borrico y se va con José y se van para el monte. ¿Por qué? Primero porque se fía de Dios. Se fía de Dios. Y segundo porque ve la necesidad de estar con alguien a la que quiere mucho para ayudarle. Es un compromiso de fe, el de María. Un compromiso
que está ya bien asentado en su alma, incluso estaba antes, incluso antes de que el Señor le dirigiera a través del ángel, porque ella se había comprometido con el Señor a vivir su virginidad. Y entonces María, pues siguiendo ese camino, obedeciendo a la voz de Dios, fiada de Dios, va a estar con Isabel. Acoge María con fe el querer de Dios. Para ella era lo más importante, como para ti y para mí. Y así podemos decir que en María se cumple esa larga historia de fe que a lo largo del Antiguo Testamento tantos hombres y mujeres fieles fueron distinguidos y fueron cumpliendo también las promesas de Dios, fiados simplemente del querer de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, aquellas mujeres fuertes, Sara, Rebeca, Ruth, etc. Y María se abandona, por tanto, con total confianza a la palabra que le anuncia el ángel. Por eso le llama la Iglesia a María icono de la fe. Icono de la fe, dice el Papa en la Numen Fidei, y aparece también esa palabra, icono perfecto de la fe, en la Constitución Lumen Gentium también. De ahí que lógico era, o qué bien puesto está, se puede decir así, en ese momento del encuentro con Isabel, el canto del Magnificat, porque es lo que le sale del corazón a María. Es lo que le sale del corazón. Es lo que ella tiene en su corazón. Y de hecho, pues eso se cumple en ella. ¿Por qué María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor? Porque es consciente de que todo lo que allí canta después se ha cumplido en ella. Y lo que el Señor, las promesas del Señor, que había hecho para el pueblo de Israel, pues habían cumplido en ella. Pero porque ella también tiene una disposición. De hecho, ¿te acuerdas? Tiempo después, aquella mujer que prorrumpe gritando, ¿no?, cuando ve al Señor, y es un piropo a María, bienaventurado. Le dice, ¿no?, bendita la madre que trajo al mundo, que te amamantó, el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Qué humano y qué lógico de agradecimiento también a María. Y el Señor contesta, bien, todos mejor los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y eso es lo que hizo María. Es un elogio. Halágase, sincero, entregado, cumplido, hasta las últimas consecuencias, que se manifiesta sobre todo en algo que nos enseña a nosotros muchísimo, que es ese sacrificio escondido y silencioso de cada jornada, que entronca muy bien, precisamente en tu vocación y en la mía, en lo que el Señor nos pide a nosotros, hombres corrientes de este mundo, hombres y mujeres corrientes de este mundo, que tenemos tantas cosas por las que luchar y tantas situaciones por las que ofrecer a Dios. En el fondo, tu respuesta y la mía a mi llamada, a la llamada, se resume en un sacrificio expendido y silencioso diario.
en una vida ordinaria, llena de pequeñas cosas que son, perdona la expresión, ofrecibles, que se pueden ofrecer a Dios. Y es ahí, en ese pequeño mundo nuestro, lleno de normalidad, donde nosotros nos santificamos y encontramos al Señor, porque es una respuesta a la llamada del Señor. Es una respuesta de fe tuya y mía a lo que el Señor nos pide, siempre. De ahí que cada día que el Señor nos regala, como hoy, mañana, pasado, son siempre ocasiones de amarle, ocasiones de estar con Él, ocasiones de santificarnos, de sacrificarnos. Y además, sin hacer drama de ello, es decir, dándole pues, normalidad. Normalidad. Y eso es fe. Eso es fe. A veces es verdad que no es sencillo, porque nuestras vidas también tienen muchas vicisitudes, altos y bajos, ¿no? Y hay montañas y valles, ¿no? Y lógicamente hay momentos en los que decimos, ¿no? Bendita normalidad, ya me gustaría tenerla, ¿no? Pero porque hay siempre cosas extraordinarias. Pero en la vida también hemos de hacer de lo extraordinario algo ordinario. Es decir, el Señor se espera todos los días y cada día inesperadamente aparecen cosas que no esperábamos, ¿no? Y sin embargo las tengo que hacer ordinarias, es decir, las tengo que meter en mi plan de cada día. No molestarme porque Dios me pide más, o porque me cambian los planes, o porque tengo más, o que se me acumulan todas las cosas en un día. No molestarme, sino de hacer de aquello algo ordinario. Señor, ocasión que tú me das siempre positivamente para amarte más, para ofrecerte esto. Ahí es donde practicamos nuestra fe. Ahí es donde nos fiamos de Dios. Ahí es donde tú y yo encontramos al Señor, si lo hacemos así. Ahí es donde tú y yo, a través de una oración más profunda, penetrando más en el misterio de Dios, nos vamos dando cuenta de cómo, en esas ocasiones, Dios nos espera. Es verdad que hay momentos en los cuales uno eso lo ve como más evidente, ¿no? Pues un curso de retiro, unos ejercicios espirituales, un retiro, un momento de calma en la oración, la Navidad, en donde meditamos más sobre estos misterios, o la Semana Santa, el misterio pascual, momentos en los cuales es más fácil. Bien. Pero es que yo tengo que aprender a reconocer al Señor todos los días, por la fe. El compromiso con Dios mío y el conformar las circunstancias de la vida ordinaria a la luz de la fe me lleva también a poner ahí los momentos de oscuridad, que también son momentos por los que paso. También son momentos en los que el Señor me espera. Precisamente para que perseveremos en la fe, para que esperemos, para que confiemos en el Señor, para que sepamos que Dios también en esos momentos está ahí, aunque no le veamos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Señor, no te veo. Señor, ¿dónde estás? En esta situación en la que estoy pasando ahora. Incluso, dice el Papa Benedicto XVI, dice incluso, te leo, si es misterioso, también si a menudo no corresponde al propio querer y es una espada que traspasa el alma, como dirá proféticamente el anciano Simeón a María, en el momento de la presentación de Jesús en el templo, incluso esos momentos de oscuridad. El querer divino, si es misterioso,
A veces, Señor, no te entiendo. No te entiendo. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta contrariedad? ¿Por qué, Señor, me estás pidiendo cada día más? ¿O por qué, Señor, a pesar de que yo llevo tiempo y tiempo y tiempo rezando por esta situación familiar o lo que sea, no se arregla? Y nos cuesta. Me cuesta, Señor, me cuesta. Normal. ¿Qué te pide el Señor? Confianza en Él. Aunque a veces sea complicadísimo o difícil de acoger el querer de Dios. Aunque sea muy difícil acoger ese querer de Dios que se nos hace frecuentemente cuesta arriba. En la oscuridad de la cruz, la fe y la docilidad de la Virgen dan un fruto inesperado. Es el momento en el que el Señor nos la da como madre. En Juan, Cristo confía a su madre todos los hombres, y especialmente todos los que creemos en Él. En Juan, donde estamos todos, María se convierte en madre de todos los hombres, de ese cuerpo místico que es la Iglesia. En Juan y la cruz, el Señor nos pone bajo el cuidado de María y nos ofrece su intercesión. Esa es vuestra madre. Esa es nuestra madre. Aprended de ella, de su fe, de su esperanza, de su amor, de su sacrificio, de su humildad, de su alegría. Fíjate que después, ahí se basa de alguna manera la devoción del pueblo cristiano a María Santísima. Después el pueblo cristiano la ha puesto pues como modelo en tantas cosas y la venera de tantas maneras y bajo tantas advocaciones. Refugio de los pecadores, consolador de los afligidos, madre de la misericordia, madre de la esperanza, yo qué sé. Y luego ya en cada pueblo, en cada sitio, pues la Virgen con sus advocaciones propias del sitio, porque por razones diversas, porque me ha desaparecido, porque la gente en la tradición es multisecular de años a esa imagen de la Virgen o esa fiesta. La Inmaculada estos días, la Asunción, la maternidad. Gira totalmente la fe en María Santísima y gira nuestra vida también en María Santísima. Por eso somos tan marianos. Y la Iglesia es de María y la obra es de María. En esta lucha que los discípulos, te leo, al Papa Francisco en una homilía suya, en esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener, todos nosotros, todos los discípulos de Jesús, debemos sostener esta lucha. María no les deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros. Y está con nosotros. Nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. Yo creo que todos lo hemos notado esto. Lo hemos experimentado. La Virgen está con nosotros. Y en esa escuela de la fe, la Virgen es maestra. Maestra.
Porque ella está siempre, de alguna manera, pues abierta. María guardaba todas estas cosas ponderándolas en el corazón, dice el Evangelio. Nosotros hemos de procurar imitarla entonces. Así. Su camino de fe, aunque en cierta manera tiene oscuridad, por ejemplo, cuando se encuentra con el Simeón en el templo y le dice algo que ella no entiende, que no valora todo, del todo, porque es imposible, pero que lo guarda en su corazón. No comprendieron lo que les dijo, dice el Evangelio concretamente. Pero acoge esa también querer de Dios. Lo que queda en su alma. Tiene que pasar tiempo. Tiene que madurarlo. Tiene que ver crecer al Señor. Tiene que entender que también eso es camino de la fe. Tiene que aceptarlo. Fijaros, por tanto, que María escucha, pondera y acepta. Esa actitud que creo que es buenísima y que a ti y a mí también nos ayuda a pensarlo. Escuchar, aceptar, o sea, ponderar, aceptar, quiero decir. Escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos en la oración? O escuchamos en la dirección espiritual, o en medio de formación, en la charla, etc. Hay que escuchar, hay que tener una actitud de escucha y después de pensar las cosas, de ponderarlas, de rezarlas. ¿Rezas las cosas que te dicen o que tú ves en la oración? Les das vueltas, las piensas, las meditas, las rumias, o la palabra de Dios simplemente, cada día, las rumias, las das vueltas, ese término que parece un poco para el sitio, ¿no? Rumiar, ¿no? La palabra de Dios, un término que utilizan los padres de la Iglesia, comparándolo, ¿no? Como ese bolo que hacen los animales, ¿no? Ese tipo, hasta que lo tragan, ¿no? Pues como la palabra de Dios hay que darle, rumiarla, hay que darle vueltas, hay que pensarla, hay que rezarla, hay que volver a leerla, Pero son todos acontecimientos que Dios nos da, que Dios ocurre en nuestra vida. Y aceptarlo. ¿Cómo puedo, Señor, responder siempre con una fe tan firme como la Virgen, sin perder la confianza en ti? Sin que eso, de alguna manera, me agote. Pues imitemos a la Virgen. Y vamos terminando ya nuestra oración esta mañana. Imitando a la Virgen. Tratando de que en mi vida esté presente también esa actitud de María, como tiene que ser, de fondo, que no experimenta miedo o desconfianza, sino que entra en un íntimo diálogo con la palabra de Dios que se le ha anunciado, que no pasa por encima de ella, sino que se detiene, como te decía hace un momento, se detiene, la deja penetrar en su corazón, en su mente, y va comprendiendo lo que Dios quiere de ella. El sentido de lo que Dios le ha dicho. Que tú y yo procuremos también reunir en nuestro corazón todas esas cosas también que nos suceden, reconociendo, y esto es clave, que todo proviene de la voluntad de Dios. Esa que María profundiza, reflexiona, pondera,
procura entender. Ojalá esa sea también nuestra respuesta y nuestra actitud. Ponderar, aceptar, amar. Amar. Abrámonos, por tanto, a la fe. A la fe. Miremos el ejemplo de una vida coherente como la de la Virgen. Procuremos también que en nuestra vida haya esa coherencia, que, por supuesto, estará llena también de errores, porque los tenemos. Pero imitemos a María en eso. También es una actitud pedir perdón. Pedir perdón. Pues terminamos la oración mirando a nuestra Madre Santa María una vez más y pidiéndole a ella que nos guíe. Tantas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Que nos guíe, que sea ese faro que nos guía y que nos protege y nos ayuda tanto. Que, como decía, cogiéndolo de aquella antífona nuestro Padre, móstrate ese matren, que se muestre para nosotros como madre, que eso es. Y bien sabes, ¿no? Es decir, no hace falta que te explique lo que significa también para una mujer ser madre. Y por tanto, todo lo que te viene desde ahí. Pues a ella nos acogemos hoy. Y le pedimos en este retiro que nos ayude a vivir ese camino de fe que María vivió y que se manifiesta de una manera tan hermosa en el Magnificat. A María, nuestra Madre, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.